Vamos a ir al libro a los Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Ok, vamos a leer el versículo 11. Romanos 13, 11. Leo la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Romanos 13, 11. Leemos la palabra en el nombre de Jesucristo y decimos: amén. Entonces dice la Biblia así: y esto, conociendo el tiempo, que ya es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y laxidia, sino en contienda y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Amén. Hagamos una sencilla oración y diga al Señor que le dé una palabra, así sea una del cielo. Padre, en esta noche te pedimos que envíe una palabra desde el cielo para nosotros. Envíala, Señor. Revélate en esta palabra. Muéstrate, Señor. Oh, Señor. Aquí estamos, mi Dios. Te lo pedimos en esta hora. Que conceda este regalo, Señor, en esta noche. Habla, revélate, muéstrate, Señor. Oh, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Que vengas y revele tu palabra. Oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Tú dijiste lo que pidiera en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Salvador será concedido. Lo pedimos esta noche. Que manifieste una vez más tu misterio en tu palabra para nuestros corazones. Aleluya. Amén, Jesús. Amén. Pueden sentar. Aquí está la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad de la vida. Conociendo bien el tiempo. Pablo, por el Espíritu, como maestro, ministro, como él lo dice, como él fue dado a ser maestro de los gentiles, ¿verdad? Dice que el Señor, por su gracia, le concedió, aquí está el capítulo 15, verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo, como maestro, predicador, enviado, apóstol, conocía bien el tiempo. Y conociendo él el tiempo, él predicaba. Él sabía que la noche avanzaba, que la luz ya verdadera estaba alumbrando y que era hora de levantarse del sueño, de despertar y de levantar las manos caídas y rodillas paralizadas y empezar a avanzar. Porque el tiempo, dice, de nuestra salvación, que es nuestra redención, de Lucas 21, 28, la redención de nuestro cuerpo, no de nuestra alma, porque nuestra alma ya fue, dice, redimida y ya pasó
de muerte a vida. Ya no viene a condenación. Pero nuestro cuerpo todavía se enferma, todavía perece. Cuando habla de vuestra salvación, vuestra redención del cuerpo, de pasar de cuerpo mortal a un inmortal, se acerca. Es decir, Pablo estaba tratando de hacerle entender a los hermanos creyentes en el Evangelio de Jesucristo que el tiempo de resurrección se aproximaba, que el tiempo ya estaba avanzando hacia eso. Y conseguimos que el Espíritu de Dios es profeta en un ministerio como un apóstol o un enviado, que es un enviado, es un apóstol, es un profeta. El apóstol Pablo era profeta porque le fue revelado la palabra, y el Espíritu de Dios en Pablo profetizaba, anunciaba que el tiempo de la redención o de la salvación, que es la resurrección, en la resurrección o primera resurrección, en la transformación de nuestro cuerpo mortal a inmortal, y que era tiempo de despertar del sueño, porque la iglesia, el cuerpo de creyente, duerme. Y Jesús habló en Mateo 25 de las vírgenes durmientes que estarían durmiendo hasta la hora cuando escucha la voz salir al encuentro. He aquí que viene el novio a buscar su novia. Y salieron las vírgenes, y todas estaban cabeceando, durmiendo. Y la voz le hace despertar. Entonces, conociendo nosotros que está escrito, y pasará cielo y tierra, mas la palabra no pasará, y está escrito y anunciando que el tiempo de la salvación, de la redención del cuerpo, se aproxima, que es la primera resurrección. Entonces nosotros debemos esforzarnos. ¿A qué? A mantener una consagración, una santidad, una obediencia absoluta. Alejémonos de toda lascivia, lujurias, concupiscencias. Aquí lo dice, contienda y envidia, borrachera o glotonería. Es lo que el Señor dijo, que quién será aquel siervo fiel que Él pondrá sobre su casa para que dé la ración diaria a sus criados. Bienaventurado aquel varón el cual su Señor le da esa responsabilidad, que cuando viniera su Señor le hallare siendo fiel. Pero si ese hombre o ese espíritu, en el momento en que el Señor regresara, él, a causa de situaciones y circunstancias y problemas que están escritos que han de venir, lo llevara a apartarse, y él, dice la Biblia, tomar su parte con los incrédulos, porque sus pensamientos serían: el Señor se tarda en venir, el Señor se tarda en cumplir sus promesas. Y él entrara también un espíritu de claudicar entre dos pensamientos y empezar a tomar su parte con los borrachos, y empezar a maltratar a los criados y a no darle la ración diaria. Entonces dice la Escritura que vendrá el Señor en el momento y la hora que éste no le espera. Quiere decir que él se descuidó, fue negligente, indolente, no puso interés en escudriñar, en examinar, para conocer bien el tiempo, para apercibir
estando apercibido, preparado y preparar, alimentarse y alimentar. Entonces el Señor lo agarra desprevenido porque Él no puso interés. Él escuchó livianamente, o podemos decir sin interés. No le dio interés a la palabra que había oído. La tomó como cualquier palabra, como cualquier mensaje. La influencia de su alrededor prevaleció, porque lo más que hay es a nuestro alrededor problemas, incredulidad, gente que no cree que el Señor vendrá en el momento y la hora que la gente no la espera. Que por eso el Señor manda que estemos preparados, que ya estemos preparados, porque Él va a venir sorpresivamente. Pero ¿a quién le va a sorprender? A los que oyeron y no creyeron, a los que no pusieron el interés, aquellos que no pusieron diligencia en conocer el tiempo, porque para eso Él dejó escrito que escudriñáramos, que examináramos, que creyéramos a los profetas, porque Él hablaría por la boca del profeta. Y entonces en la boca del profeta Dios daría a conocer el tiempo, para que los que oyeran, creyendo el mensaje del profeta, supieran el tiempo. Entonces no se llenaran de glotonería, de envidia, de celo, de borrachera, no dejaran la prioridad, porque ya al leer, escuchar, el Espíritu en la boca del profeta le daría a conocer que el tiempo estaba cerca. Entonces él se prepararía y prepararía a todo aquel que él pudiera ayudar, porque pondría interés, sería diligente, se alimentaría y trataría de alimentar a los demás, para ser bienaventurado, para cuando el Señor llamara, inmediatamente él tuviera su oído presto para decirle aquí, heme aquí. Un oído para oír al Señor, un oído para oír la palabra de Dios, un oído atento a que Dios en el último tiempo vendría para hablar por boca de profeta y estaría llamando a su iglesia, a sus hijos, a sus creyentes, por la boca del mensaje profético del tiempo del fin. Y en ese mensaje Él revelaría su misterio de altura, anchura y profundidad, pleno, completo, absoluto. Y la voz de Dios estaría capacitándolo a una medida de fe en estatura del varón perfecto, en una estatura de fe de rapto. Por eso es necesario escudriñar este tema, porque el Espíritu en Pablo, cuando decía que era tiempo, hora de levantarse, de despertar del sueño, eso no era para ese tiempo en que Pablo estuvo. Eso era para el último tiempo, porque Pablo era profeta, Pablo le fue revelado la palabra, y el Espíritu en Pablo, como profeta, anunciaba. Ahora, el mensaje cuando lo oyeron los hermanos en Roma, ese Espíritu de Dios en Pablo, a todos aquellos elegidos, para aquella hora tenían que despertar. Pero esa palabra quedaría
para los que oyeran en el último tiempo, cuando estaría consumándose el misterio de Dios. Ahí sí es verdad que sería el cumplimiento profético perfecto de esta escritura, porque Jesucristo dijo que las vírgenes durmientes estarían en el último tiempo, cuando se escuchara la voz de a medianoche. En el tiempo de la oscuridad, en el tiempo donde la mayoría del mundo estaría entregado bajo la potestad del maligno, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, donde habría una pequeña luz que el profeta Abraham predicó como la luz del atardecer, como le fue mostrado en los eclipses lunares representados a la iglesia. Y la última edad apenas tendría un poquito de luz, que era luz al atardecer. Al caer el día, terminando la edad de la Odisea, vendría la luz. Y todo lo demás estaría en oscuridad, donde las doctrinas eclesiásticas estarían arropando, dominando, abarcando la mayoría de los moradores de la tierra, y solamente una pequeña porción es la que aparece que tendría luz, y sería la luz del atardecer de Zacarías 14:7, que el profeta dice que sería un día conocido solamente de Jehová. Pero dice, al caer el día, el día es la edad, un espacio en el tiempo. Al terminarse ya, como dice, ya culminando la edad de la Odisea, la última edad, de Apocalipsis 3, 14, 22, vendría la luz, la revelación. Y solamente una pequeña porción es la que iba a recibir esa luz. Entonces, este mensaje de Romanos 13, hablando del verso 11, 12, nos está hablando de la última edad, del último tiempo, de la última fase de la última edad de la Odisea. La Odisea comienza la edad pentecostal del 1906, pero ya finalizando es cuando baja la revelación para dar a conocer el misterio que estaba escondido, que fue revelado cuando Jesucristo vino y se formó el árbol novia. Pero dice la Biblia que vendrían espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y se comieron el árbol novia que Jesús, el Señor, formó el día de Pentecostés. Conociendo la historia, conociendo lo que la palabra profética anunciaba, entonces, para el último tiempo, el Señor bajaría su mensaje, y ese mensaje sería la luz de la última edad. Y vemos allí que la mayoría es oscuridad. La mayoría. Entonces, el creyente del último tiempo estará rodeado de adversidades o muchos adversos contrarios que no tienen esta pequeña luz. No tienen esta pequeña luz. Este mensaje es una pequeña luz porque es algo sencillo, humilde. Es algo que son un poco los que la aceptan y la reciben. La mayoría de los creyentes están en el otro lado. Esta luz vino para resplandecer. Pablo era la pequeña luz. En el 42 de Isaías, versículo 6.
Ahora, Jesucristo habla de Pablo. Isaías 42:6, ¿verdad? Pero 49:8 dice que en tiempo aceptable te oído, en día de salvación te socorrí. Y aquí que yo te he puesto para luz y dice luz y salvación, luz y revelación para salvación. En el último tiempo, la luz, como fue Pablo, que fue luz para que resplandeciera la luz en las tinieblas y se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y vemos que Pablo también estuvo los contrarios, los adversos. Y muchos de los contrarios, los adversos, ¿quiénes eran? Eran creyentes en Dios. Eran adoradores de Dios. Eran servidores de Dios. Era gente que ocupaba el lugar de los ministros de Dios. Pero eso eran los adversos, los contrarios. No eran gente, como dices, que no conocían a Dios. Era gente que conocían a Dios supuestamente en su creencia o su religión. Pero Pablo era la luz y la revelación para salvación entre los gentiles en esa primera fase, en esa apertura de la dispensación de gracia a los gentiles, en la edad de Éfeso. Y vemos entonces que Pablo tenía gente que contradecía, que no aceptaba, que no recibía el mensaje. Y su mensaje era de que Dios le había aparecido, de que él había tenido un encuentro con el Señor, de que la luz había bajado, la columna de nube, la columna de fuego había bajado. Y él le dijo que quién era y le respondió que era Jesús de Nazaret y que lo había puesto como ministro. Lo llamó y le dijo: te he llamado, te he escogido para que sea ministro mío y testifique de mí entre los gentiles. Y el testimonio de Pablo era muy poco aceptado entre la gente que decía ser de Dios. Entre los sacerdotes y ministros que ministraban la palabra de Dios, Pablo fue rechazado. Es algo similar a lo que sucedería y sucedió en el último tiempo. La luz del atardecer tenía que ser vindicado de la manera escritural. Como fue, sería; como se hizo, nuevamente sucedería. La manera de Dios es rara, extraña. El profeta del último tiempo tenía que aparecer igual, como algo sobrenatural, como le apareció a Pablo. Una luz vino para él y le habló, y él oía la voz y le dijo que él lo había llamado para un ministerio cuando tuviera mayoría de edad, que no fumara, que no bebiera, que no se contaminara con mujeres, que esperara su tiempo. Pero el testimonio de Pablo, entre ellos, no lo querían aceptar. Fueron muy pocos los que lo recibieron. El testimonio de William Branham es igualito. Fueron muy pocos los que lo han recibido. Ahora, como Dios vindicó al apóstol Pablo, Dios vindicó al hermano Branham. Lo vindicó con una columna de nube o columna de fuego, que es la misma columna de nube, y le apareció, lo tiró al suelo y le hizo experimentar aquella experiencia que lo marcó. Luego lo envió, acompañándole a aquel que le apareció y librándolo de su pueblo, los judíos, y de los gentiles a quienes los enviaba. Así mismo sucedió. Entonces, por eso es que esa profecía, hermano, es perfecta.